medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy continuaremos hablando del quinto de esos pecados que lo apartan de su salvación, que tienen que ver con diversas formas de inmoralidad y de perversión sexual. Quizás algunos podrán preguntarse por qué tengo que predicar de estos temas tan delicados y espinosos si en la Biblia hay tantos pasajes buenos y bonitos. Es cierto que en la palabra hay muchas promesas de bendición y prosperidad. Sin embargo, le pregunto, el día del retorno del Señor, ¿qué será lo más importante para usted? Lo más importante será su salvación. Primero, deberá estar seguro de ser salvo para entrar al reino de los cielos y tener la esperanza viva de llegar a la nueva Jerusalén. Hermano, usted ya sabe que si no peca, Dios lo bendecirá, lo prosperará, le dará salud y lo protegerá de todo accidente y dificultad. Saber cuáles son los pecados por los que puede perder su salvación es lo básico en su vida de fe. En la Biblia hallará las verdades fundamentales para crecer espiritualmente. Entre ellas tenemos el mensaje de la cruz, que es la piedra angular en su discipulado cristiano. Esta serie es, asimismo, primordial para su crecimiento espiritual. Todo creyente debe escuchar estos mensajes. Si no sabe estos principios, de nada le valdrá ser fiel en la iglesia porque continuará cometiendo pecados de muerte o pecados que lo apartarán poco a poco de su salvación y al final no será salvo. Espero que hagan de estas prédicas su alimento diario espiritual para que se reafirmen en la seguridad de su salvación. Igualmente, les pido que compartan estas enseñanzas a todo aquel que no conozca estas verdades básicas y así lo ayuden a vivir una correcta vida de fe. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que el día del regreso de nuestro Señor no solo usted esté firme y seguro de su salvación, sino que por su testimonio muchas más almas sean también salvas. Amados, en la prédica pasada hablamos de algunas de las inmoralidades sexuales que se mencionan en el Antiguo Testamento, tales como el incesto y la homosexualidad. La tercera de estas perversiones es la zoofilia, más conocida como bestialismo, es decir, tener relaciones sexuales con animales. Refirámonos brevemente a este tema y luego veremos las inmoralidades sexuales que se mencionan en el Nuevo Testamento. La zoofilia se define como una práctica sexual pervertida y enfermiza que consiste en la atracción sexual e incluso la realización del acto sexual entre un ser humano y un animal. Levítico capítulo 20, versículos 15 y 16 señala sobre esto. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Es decir, ambos deberían morir. Prosigue el pasaje. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. Es decir, la mujer y el animal debían morir. Finaliza la cita. Su sangre será sobre ellos. En esa época, los pueblos que colindaban con Israel realizaban esas prácticas pervertidas en sus rituales religiosos, y Dios determinó que todo eso es abominable y detestable. Una pregunta, ¿no siente vergüenza tan solo al oír esto? Yo no me siento cómodo al hablar de estos temas, pero tengo que hacerlo porque está en la Biblia. Si alguien se pregunta si en la actualidad todo eso sucede, le respondo que sí. Y es porque el ser humano ha llegado al extremo de la depravación sexual. Esta perversión va directamente en contra del propósito por el cual Dios creó al ser humano, es decir, va en contra de la creación de Dios. Es oponerse abiertamente a la ley de Dios, es degradar al ser humano, quien ha sido creado a la imagen de Dios, y llevarlo al nivel de los animales. Si los que cometen esa clase de atrocidades tuvieran al menos algo de moral o de conciencia, se abstendrían de cometer esas perversiones enfermizas. Pero es incluso peor y más denigrante que el mismo pueblo de Dios las cometa. Y Dios mismo dice que los que cometen estas perversiones deben morir.
Hermanos en Cristo, ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento sobre inmoralidad sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 menciona las obras de la carne por las que no heredará el reino de Dios. Y si alguien no hereda o va al reino de Dios, eso quiere decir que no irá al cielo. Y si no va al cielo, eso significa que irá al infierno. Entre estas obras de la carne, el versículo 19 concretamente menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El término inmundicia o inmoralidad sexual incluye diversas formas de aberración sexual. Se refiere a todo acto de promiscuidad o de desviación sexual enfermiza. Romanos capítulo 13, versículo 13 enfatiza sobre esto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí, lujuria o promiscuidad sexual se refiere tanto al deseo sexual desordenado e incontrolable como a la conducta sexual provocativa. A pesar que la promiscuidad sexual lleva explícita una conducta sexual provocativa, también incluye pensamientos y palabras libidinosos. Hermanos, deben despojarse de toda lujuria. Mientras no lo hagan, podrán cometer todo acto de inmoralidad y perversión sexual. Al mirar a una mujer, le vendrán toda clase de pensamientos carnales. La podrá imaginar desnuda e incluso podrá tener fantasías sexuales pensando en ella. Por eso es muy importante, más que importante, es imprescindible que se despoje de todo pensamiento de lujuria. Que deje de hablar frases de doble sentido, que deje de ver y de oír todo lo que lo pueda llevar a pensar en el sexo. Y finalmente, que se mantenga lejos de aquellos que son promiscuos. Queridos hermanos, ahora hablemos de lo que el Nuevo Testamento define como inmundicia sexual. La Biblia explica en detalle diversas formas de perversión sexual y advierte el peligro de cometerlas. Inmundicia sexual y lascivia o sensualismo son dos niveles degradantes de inmoralidad sexual. Inmundicia sexual es el deseo sexual descontrolado que va más allá de todo límite y que lo lleva a cometer cualquier obscenidad. Por cierto, aquí el término obscenidad no se limita solo a la inmoralidad sexual. Usted podrá cometer un acto de impudor si se deja llevar por cualquier otro pecado como el odio, los celos, la envidia, etc. Por ejemplo, hay quienes llevados por los celos enfermizos se hacen muñecos de sus enemigos para herirlos con alfileres o tijeras. Otro ejemplo de inmoralidad sexual es cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer o con la hija de ella. Hace poco apareció una noticia de una demanda judicial contra un sinvergüenza que estaba viviendo con una joven y a la vez sostenía relaciones íntimas con la madre de esa misma joven. Este es el típico acto de lascivia que Dios aborrece y considera abominable. Levítico capítulo 18, versículo 17 señala: la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. También lo que se denomina orgías o sexo en grupo es igualmente una perversión sexual. Inmundicia sexual se refiere precisamente a esa clase de actos que destruyen todo concepto de moral en la sociedad. Inmundicia o perversión sexual incluye el incesto, la homosexualidad, la zoofilia, entre otras degradaciones. Sin embargo, en estos tiempos en los que el pecado y la maldad están tan impregnados en el mundo, la moral, los valores y los principios del ser humano y su capacidad para discernir lo bueno de lo malo prácticamente han desaparecido. Todo esto aparece en las noticias todos los días. La conciencia de la gente se ha endurecido de tal forma que ya no se indigna de leer casos de perversión sexual. No obstante, los cristianos debemos ser sensibles a todo esto. Debemos aborrecer todo aquello que nuestro Dios aborrece. Amados, el siguiente pecado de inmoralidad sexual prohibido en el Nuevo Testamento es la lascivia. El diccionario define lascivia
como la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual sin control, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. El significado bíblico de lascivia o sensualismo se refiere al desenfreno sexual producto de la imposibilidad de controlar los deseos sexuales. Hay algunos cuyas palabras, pensamientos y acciones están impregnadas de lascivia. Miran a otros con morbosidad o con intenciones sexuales. Siempre están contando chistes o haciendo bromas de doble sentido o con sentido sexual. Esto no debe pasar en esta iglesia. Y si sabe de alguien así, evítenlo. Estas personas siempre están viendo pornografía, sea en revistas, en televisión o internet, o van a prostíbulos para tener sexo. Hoy en día, algunos salones de masajes o de sauna son solo cobertura para prostíbulos. Algunas hermanas tal vez no estén enteradas de estas cosas. No obstante, la realidad es así. Una pregunta a los varones. ¿Están molestos conmigo porque predico de estos temas? Claro que no. Como no van a esos lugares, no tienen por qué molestarse conmigo, ¿verdad? Retomando el tema, también hay otras formas de obscenidad como, por ejemplo, conversaciones sexuales por teléfono o por videoconferencia o por chat en línea. Incluso por Internet se puede accesar a la pornografía o se pueden acordar citas solo para tener sexo. Y como el Internet está cada vez más al alcance de todos, no hay el menor obstáculo para hacerlo. Yo nunca he estado en esas cabinas de Internet, ni tampoco en karaokes ni bares. No sé ni cómo son. Sin embargo, sé que existen. Los que se dejan llevar por la lujuria y la sensualidad podrán cometer todo tipo de inmoralidades sexuales, tal como las antes citadas. No obstante, también hay otras formas en las que dan rienda suelta a sus bajas pasiones sexuales. No es fácil para mí mencionar esto. Por favor, entiéndanme y perdónenme. Me estoy refiriendo a diversos aparatos que se venden en tiendas de sexo. Un reciente reportaje señala que cerca del 70% de los crímenes que se cometen en el subterráneo en Seúl son de naturaleza sexual. Este ya es un gran problema social en esta ciudad. La inmoralidad y la depravación de actos tales como las orgías, el incesto, la homosexualidad, el lesbianismo y la zoofilia o bestialismo, entre otros, todo ello es producto de la sensualidad, del erotismo y de la búsqueda desenfrenada de placer de la sociedad actual. Los que tienen esa clase de mente morbosa y hedonista siempre estarán buscando algo que los excite más y que les cause más placer. Y eso los llevará a cometer toda clase de perversiones que irán más allá de todo nivel humano razonable, llegando incluso a realizar actos nauseabundos u asquerosos.
Hermanos, además de lo anteriormente señalado, no es correcto para Dios que un hombre se vista de mujer, ni lo contrario, que una mujer use ropa de hombre. Una pregunta, ¿cómo se visten las damas de esta iglesia? ¿Acaso usan ropa de hombre? Claro que no. Tampoco he visto a ningún varón usar ropa de mujer. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, nos ilustra sobre este punto. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermanos, yo ni siquiera he tenido que enseñar estos principios. Las hermanas de esta iglesia saben la palabra de Dios y por eso en los cultos no usan pantalones. Los varones usan pantalones y las damas faldas, vestidos o prendas de 2 piezas. No recuerdo haber ordenado desde este altar a las hermanas que no usen pantalones. Quizás en alguna ocasión he mencionado el versículo antes citado de Deuteronomio, pero jamás he obligado a ninguna hermana a que use falda, ni mucho menos he prohibido que vengan al culto con pantalón. Tal vez las que son nuevas en esta congregación y las jovencitas colegialas o universitarias puedan al principio venir a los cultos usando pantalones, pero luego de cierto tiempo, por propia voluntad, vendrán usando falda. Y es que ya sabrán lo que más le agrada a Dios, y no se los tengo que enseñar, mucho menos prohibir. ¿No es cierto, hermanas? Otro caso. Yo jamás he prohibido que las damas usen aretes. Nunca les he dicho que eso es pecado. Sin embargo, muchas ya no lo hacen. Todo lo que predico está en la Biblia. Retomando el tema, hoy en día, por medio de la cirugía, hay quienes incluso se cambian de sexo, se someten a ese tipo de operaciones y piensan que nacieron con el género equivocado. No obstante, eso también es abominación para Dios. En esos casos, la raíz de todo ello la podemos hallar en el ámbito espiritual, y eso será producto de una maldición generacional. Será el pago o las consecuencias de la maldad y el pecado que han venido acumulando por generaciones. O también habrá quienes nacerán con esa clase de tendencia pervertida debido a ciertas ataduras. Por ello, para resolver ese problema, deberán clamar por la misericordia de Dios y hacer lo bueno ante Él. Por cierto, este proceso no será fácil. Sin embargo, no habrá otra opción. Deberán hacerlo. Si se esfuerzan por reflejar el carácter de Dios, Dios, en su justicia, los liberará de esa atadura o maldición generacional. Después de todo, Dios es su Padre y Él es grande en misericordia. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el mundo actual está tan corrompido y pervertido sexualmente que todos, sin distinción de edad ni de sexo, tienen fácil acceso a la pornografía y a otros materiales obscenos. Al principio, muchos por curiosidad cederán a esa tentación y luego ya no podrán despojarse de esa atadura. Otros se enviciarán de tal manera que eso afectará su nivel de trabajo y su vida familiar. Si a usted le está sucediendo esto, le pido, aférrese fuerte a la palabra de vida, ore con todo su corazón y revístase del nuevo hombre creado a la imagen del Señor. Repito, aférrese con todas sus fuerzas a la palabra y decídase a salir lo antes posible de ese pantano asqueroso y pestilente que es la pornografía y la promiscuidad sexual. Toda esta cultura llamada de modernidad, la televisión, la moda, etc., lleva al ser humano al libertinaje sexual. Por eso, la juventud se entrega a esa impudicia y termina cometiendo pecados de muerte. Jóvenes, no sigan ese ejemplo, no sigan esa moda, ni siquiera observen imágenes o esa publicidad barata obscena y eviten todo tipo de contacto con aquellos que tengan ese estilo de vida. Y si se cruza con alguno de ellos, díganle que despierten de ese embrutecimiento sexual y no trate más con ellos. Les pregunto a los jóvenes de la iglesia, ¿les molesta que les diga esto? ¿Les incomoda escuchar esta clase de prédicas? No los escucho.
Jóvenes, deleítense en la palabra de Dios, la Biblia. La palabra les dará paz, salud y prosperidad. Les dará principios y valores y será para su bien. La palabra le dará vida, fuerza, poder y fortaleza para llegar al cielo. Si acepta solo parte de la palabra, Dios no lo podrá bendecir. Sus oraciones serán respondidas únicamente si ha purificado y limpiado su corazón y ha llegado a ser verdadero hijo o hija de Dios. Les digo algo, por su testimonio, por la fidelidad de cada uno de ustedes, nuestra iglesia ha llegado a ser conocida y reconocida en el mundo entero, y lo será aún más. Infinidad de señales, milagros y prodigios del poder de Dios se manifiestan constantemente en esta congregación. Dios ama nuestra iglesia. Como vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, se agrada con nosotros y nos bendice porque nos ama. Por eso, ahora tenemos más de 10,000 iglesias filiales o asociadas en el mundo entero que conforman la gran familia Manmin. Dios bendice los hogares, negocios y trabajos de nuestros miembros. Ya no hay enfermos en esta iglesia, salvo los que vienen por primera vez o los que aún no se han arrepentido de algún pecado. La mayoría de nuestros hermanos están sanos y libres de toda enfermedad. Sí, hermanos, la gran mayoría vive una vida sana y saludable, y no solo estoy hablando de mi familia, al igual que mi familia, que no hemos ido al doctor por años, ni hemos tomado medicina alguna desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. De la misma manera, muchos hermanos ya viven en esta dimensión espiritual, están sanos y saludables, tampoco tienen accidentes automovilísticos. A pesar que algunos hermanos han sido descuidados al conducir su auto, Dios los ha protegido. Ustedes han sido testigos de esto. ¿Saben por qué Dios los protege? Porque viven conforme a la palabra de Dios. Si no fuera así, Dios no los podría proteger. Así que, aun si la palabra de Dios les pueda resultar al principio un poco amarga, tengan la plena seguridad que les hará bien. Recíbanla con gusto porque la palabra es más dulce que la miel. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga vida en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque a través de esta serie de prédicas previenes a tus hijos de la gravedad de los pecados de muerte y les adviertes que si los cometen irán por la eternidad al infierno. Padre, ahora que ya saben eso, ayúdalos a que se despojen de todo aquello que tú aborreces y así lleguen a ser verdaderos hijos e hijas tuyos. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia.
que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río
que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.